Descubre la raíz de tus problemas y encuentra una posible solución. A continuación, De Frente y Sin Máscaras. De Frente y Sin Máscaras. Tenga usted muy buenas noches, soy Carmen González y estamos listos para comenzar con nuestro programa De Frente y Sin Máscaras. Este es un espacio donde damos una terapia radial a las personas que nos llaman, pero también a quienes escuchan, porque ellos se ven retratados muchas veces en las emociones de los oyentes. El programa es psicoanalíticamente orientado, jamás damos un consejo, sino que más bien hacemos entender a las personas que eso que sienten siendo adultos viene directamente de la infancia. Es lo que nosotros llamamos, los psicoterapeutas psicoanalíticos, llamamos transferencia. Entonces, estas son transferencias de la infancia. Esta noche contamos con la presencia de la doctora Eda Aguilar, que viene siempre para darnos una mano. ¿Cómo estás, Eda? ¿Cómo estás, Carmenita? Buenas noches. Bueno, qué bueno que estás acá. Nuestros teléfonos son 212-4100, 212-7165 y para todo el Perú, una línea gratuita, 0800 13 14 0. Repito, 212-4100, 212-7165 y para todo el Perú, una línea gratuita, 0800 13 14 0. Y Mainaya Kashkanki, Kami Saraki, Howe. ¿Cómo están? Queremos decir en la lengua aymara, en la lengua quechua y en la lengua de los shipibos. Bueno, y vamos a comenzar el programa diciéndoles de que ayer llamó un joven a la radio donde él estaba muy preocupado porque desde que se había enamorado de una chica ecuatoriana, ella aparentemente le correspondía. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y ella dice que tiene que irse a Ecuador para arreglar y arreglar los papeles para casarse y traer a su hijita. Sin embargo, él le adelanta un dinero y ella ya no viene. Dice que el papá de la niña no la deja salir, pero ya no da cuenta y le cuelga el teléfono o no le contesta. Entonces, lo primero que dijimos es que él sufre, lógicamente, porque se ve despreciado, se ve que no cuenta para ella. Y como la manera de amar tiene que ver con las emociones de nuestra infancia, entonces la manera como él se enamora de alguien que no le hace caso tiene que ver con un enamoramiento en la infancia del niño con la madre. Pero ¿qué pasó? Le preguntamos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo sentiste que la madre no te hizo caso para que esa manera de amar la repitieras? Y nos dijo que sí, que el papá y la mamá eran muy unidos, que él creo que le tenía un poco de temor al padre, y entonces él sintió que nunca la madre podía ser accesible para él. Entonces, esto para hacer ver de que la manera como uno ama, como uno se ve rechazado, como uno se ve aceptado, hace que busquemos personas para que estas personas de las cuales decimos que estamos enamorados representen al personaje que nos amó o nos rechazó en la infancia, ¿no? Como si repitiéramos. Ahora tenemos una llamada. Nos llama Alex Delgado. Él tiene 41 años y nos llama de Chiclayo. Sí, Alex, díganos por favor. ¿Qué le está pasando? Buenas noches, doctora. Sí, dígame, ¿qué le está pasando? Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué le está pasando? Sí, doctora, tengo un problema que me abarca desde... ¿Tiene qué? Que me abarca desde el inicio. Pero hoy día, don Alex, después yo hago la conexión con el pasado, pero usted díganos ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Temeroso ante algunas cosas que a veces me suelen pasar, ¿no?
Como por ejemplo, ¿qué? ¿Usted es soltero, casado, conviviente? Oh, soy casado, tengo 2 hijos. ¿De qué edades? De edad de... Uno de 15 años y una de 7 años, mi hijita, lo último. Ya. ¿Y nos puede contar qué es lo que le está pasando? En realidad ahorita tengo un problema con mi hijo mayor. Con el porque tiene 15 años. 15 años. Ya. Sí, ¿Por qué? A ver, cuénteme, ¿cómo son los problemas con ese hijo? Ya, él se pone agresivo conmigo, ha llegado el momento de faltarme respeto. Pero, ¿cómo se pone agresivo? ¿Por qué? Me contesta, se pone a la altura del mío. O sea, si no, yo pero grito, por ejemplo, ¿cómo le habla a usted? Cuénteme una anécdota para poder allí analizar las emociones que están en juego. Ya, bueno, por ejemplo, él tiene que... ¿Qué le pasó últimamente? ¿Qué le pasó? A ver, cuénteme una anécdota. Ya, hoy día, por ejemplo, él tenía que comer a su hora y él se va a su cuarto a almorzar y le digo, bueno, pon tu plato donde debe ser y la remoncila que él tiene que lavar. Entonces... Momentito, él se va a su cuarto con su plato. Así es. O sea, él no se siente en la mesa. No. Lo que está diciendo es que los demás están sentados en la mesa o él regresa del colegio. Claro, regresa al colegio, se va a almorzar a su cuarto. Pero en ese momento ya todos han almorzado en la casa. Ay, claro. Y él está solo, pero no quiere quedarse solo comiendo en el comedor. Y entonces usted le dice que por qué se va a su cuarto, que regrese. Sí, claro, y además que tiene que lavarlo, ¿no? Lo deja tirado en la mesa. Ya, pero primero empieza por decirle, o a usted le disgusta que él vaya a su cuarto. Lo que más me disgusta en realidad es que no hace las cosas cuando se le pide, ¿no? Y lo hace cuando él quiere, a la hora que él quiere. Bueno, pero hay una cosa. Para comenzar, aparentemente usted se molesta porque el chico no es un resorte. Usted no lo aprieta y salta. O sea, usted lo que desearía es que el hijo le obedezca. Que usted le diga, claro, haz esto y lo haga, casi por obra de magia, ¿no? Claro. Pero primero tengo que decirle de que no sé qué ha pasado en esa educación, porque si hay alguna palabra feísima, es obedecer. Los padres se sienten felices cuando el hijo obedece y el hijo obedece por miedo. ¿Usted quiere que el chico obedezca por miedo o que haga las cosas bien porque él comprende que así tiene que ser? Vamos a ir a una pausa y luego conversamos. Bueno, estamos regresando con nuestro programa de Frente y Sin Máscaras. Y entonces lo que le decía, señor, me está escuchando, ¿no? Sí, doctora. Que es muy desagradable y no resulta para cualquier criatura que el padre sea el amo. Anda para allá, vete para allá. La función del padre es mucho más difícil que dar órdenes, es mucho más compleja, porque el padre tiene que convencer al hijo que tiene que respetar, pero convencerlo no quiere decir ordenarle. Porque cuando usted le ordena, llega el momento en que el muchacho es adolescente y justamente para sentir que existe, él lo que hace es dice que no. Y como ya está grande, no lo va a poder usted gritar y a lo mejor hasta se le quiere ir encima. Entonces, yo me pongo a pensar cómo es, por ejemplo, usted con el chico desde antes, usted con qué le ha pegado. Bueno, yo le he pegado con correa, doctora. Claro, horrible, porque cuando usted le ha pegado con correa, él se portó mal y usted le pegó con correa, pero no le pegó porque se portó mal, sino porque usted no tiene un espacio para controlar el cerebro reptil que hace que actuemos. Cuando uno tiene rabia con el hijo, es verdad que uno quiere pues liquidarlo, pero uno tiene que tolerar esa cólera, aguantarla y razonar y decir es mi hijo, no puedo hacer, porque nada se saca cuando el chico obedece por miedo, nada. Lo único que tenemos que hacer es explicarle bonito, pero no decirle, oye, pues mira, Alex, yo te estoy explicando eso. No, hay que explicarle, mira, hijo,
aquí en la casa no hay empleados. Entonces, si tú te vas, tendrías que llevar tu plato al lavadero y darle una lavadita, porque en el fondo lo que estás diciendo es: yo soy el rey, lávenme mi plato. Entonces hazlo, hijo. Yo sé que es difícil, pero hazlo, ¿no? Entonces el chico a lo mejor no obedece, pero usted le dice: ya, yo lo voy a llevar, pero tú tienes que hacerlo porque ya estás un poquito grande para que yo lo haga. Pero haciéndolo, convenciéndolo. Pero a mí me da la impresión que a usted a veces pueden haberlo maltratado en su casa y entonces usted se ha quedado, como dicen, con sangre en el ojo. Se ha quedado con cólera con padre o madre y entonces descarga, y no puede haber descarga. Yo a veces comparo y digo, cuando uno es chiquito, simplemente quiere hacer pilita y se la hace. Cuando es más grande se aguanta, y los padres tenemos que aguantar, porque nada se saca. Lo único que hace usted es que el chico lo odie y después ese joven se siente mal por odiarlo, y entonces como carga culpa, entonces va a fracasar en los trabajos y en todo. Y yo sé que usted lo ama y quiere lo mejor para él, pero hay que revisar cómo hemos estado, ¿no?, con él. La doctora, la doctora Eda quería hablar con usted, hacer unas preguntitas. Sí, señor Alex, buenas noches. Buenas Preguntarle, ¿cómo es la relación de su esposa con su hijo de 15 años? ¿Cómo es esa relación y cómo es la relación también de ella con usted? Si nos puede compartir. Bueno, mi esposa en realidad le da cariño más a él, a mis dos hijos en realidad. Yo como que un poco apagado, en el sentido de que como lo veo que es tan malcriado, a veces, no sé, me da inquietud a veces pegármele mucho a él. Como tengo la más pequeña, entonces yo me pego más a ella. Entonces yo veo que él también por ese lado se pone más celoso. Y descarga a verse su ira porque él es muy impulsivo. Todo el daño que le he hecho de pequeño, ahora me doy cuenta que realmente lo estoy pagando con él, ¿no? Claro, pero... Y a veces quisiera ayudarlo. Ajá, qué bonito lo que usted dice, ¿no? Y entonces, porque usted vive en Chiclayo, ¿no? ¿Él no puede estar escuchando ahora? ¿No puede escuchar? No, doctora, estoy en la calle y él está en casa. Ya, yo creo que qué bueno lo que usted dice, porque usted se está dando cuenta, ¿no, Eda? Efectivamente, el reconocer que esas actuaciones de agresión, en realidad, que a veces los padres creemos que con eso se corrige, cuando en realidad la corrección en realidad no se hace de ninguna manera a través de ninguna forma de violencia, ¿no? Y eso hoy usted, señor Alex, nos lo expresa, ¿no? Nos expresa que eso fue un error y que hoy por eso ve algunas situaciones que quiere corregirlas y enmendarlas, y eso es muy positivo. Claro, pero ahora yo creo que, ¿y la esposa cómo colabora con eso? ¿O la esposa se pone de parte de él porque probablemente usted la ha maltratado? ¿Cómo es la relación con la compañera? Bueno, mi esposa es en el sentido de agredir físicamente es bien difícil, pero a ella sí le encanta gritar. Cuando está molesta descarga su ira gritando. Y a veces usted lo grita? ¿A usted lo grita o a los chicos? A mis hijos, y a veces ella dice, no, yo hablo así, ¿no? Pero en realidad yo lo veo como un grito. Ya, ¿y el chico cómo es con la madre? Más apegado a su mamá. Él es más apegado a su mamá, porque en realidad también la mamá lo consiente mucho, le da lo que él pide, mamá necesito esto, toma esto. La mamá no está escuchando. No, doctora. Bueno, yo creo que sería bueno, primero, que usted, yo le voy a comunicar al final de nuestra conversación con Fiorella, para que hable con Fiorella, para que puedan llamarnos, o nosotros llamamos cuando está la señora, para decirle de que la manera de ser de usted y de ella tiene que ver con la infancia. Cuando, por ejemplo, en una licuadora se pone jugo con fresas malogradas, sale podrida y no hay nada que hacer. Pero nosotros no somos unas cosas ni objetos. Si a mí mi padre o mi madre me han dado lecciones de intolerancia, de prepotencia, de maltrato, yo la primera cosa que tengo que hacer es ver qué emociones me despertaba la prepotencia de ellos, odio, rabia. Pero cuando esas emociones son muy, muy, muy fuertes, el niño se identifica con el agresor,
se llama mecanismo de identificación con el agresor. El padre me patea y yo me vuelvo el padre, y yo pateo y hago que los demás experimenten el sentimiento de ser agredidos como yo tenía cuando era pequeño. Entonces, ¿a usted quién lo crió? Mi madre, porque prácticamente mi papá vivía trabajando y le gustaba beber, irse con mujeres y venía y yo veía eso, mi madre... ¿Y por qué cree que la mamá toleraba? La verdad no lo sé, doctora. Bueno, si usted trate de escuchar el programa, cuando una niña ha estado acostumbrada al maltrato, que va desde que le pegan hasta que la ignoran o la abandonen, el día que, por parte del macho, del padre, que es el primer macho de la vida de una niña, cuando esta niña encuentra un hombre que le hace caso, que se casa con ella, no importa cómo la trate, la cuestión es que ya consiguió el hombre solo para ella que deseó desde niña. Entonces ella permite, su mamá debe haber permitido que el marido sea borracho, y él no ha sido malo, sino que tampoco él tuvo una infancia buena, debe haber tenido muchas tristezas y por esa razón, y cóleras, y por esa razón este papá tiene que recurrir a un calmante para la angustia, que es el trago. Entonces usted viene de la idea, en su cabecita de niño vino la idea, mi padre es un desgraciado, él abusa, él no da plata, él se va, pobrecita mi mamá. ¿Y a usted le pegaba el papá o la mamá? No, mi papá nunca una vez nada más, pero la que sí me ha pegado duro ha sido mi mamá. Claro, entonces su mamá a lo mejor toleraba al padre, pero como todas las mujeres que toleran o lloran tienen gran odio dentro, ese odio se lo pasaba a usted. Entonces usted se ha identificado con su mamá, usted es su mamá, como si la madre le hubiera secuestrado el alma. Entonces, así como la madre le pegaba, usted también es la mamá, y usted tiene derecho a ser usted. Entonces, ¿su mamá cómo se llamaba? Teodora. Ah, Teodora. Entonces usted en su cabecita tiene la mitad Teodora y se comporta como Teodora con las criaturas, y la otra mitad es el pequeño Alex, adolorido, sufrido, y eso lo tiene guardado, y ahora está empezando a salir cuando le está preocupando sus hijitos. Entonces, pero hoy día aparece un tercero, el verdadero Alex adulto. Ya no es ni Alexito, que tiene dolor guardado, ni tampoco es Teodora, es Alex, que dice, caramba, esto que me pasa es producto de mi historia. Entonces usted tiene la obligación, de una forma sencilla, vayas con su hijo a tomar una Coca-Colita, aunque sea, y le dice, hijo, yo he descubierto de que mi madre le cuenta cómo era su madre, y mira cómo yo he actuado como mi mamá. Nunca he querido agredirte, pero mira lo que me pasó. Y además hay que hablar con su esposa, ¿no es cierto, Eda? Sí, sí, de todas maneras esta relación, mismo, digamos, ¿no? de vínculo, claro, tiene que ser tanto por parte de padre como de madre hacia el hijo, hacia los hijos en general, ¿no? Y ella también tiene que investigar qué historia ha tenido. Porque No, ella... mi esposa prácticamente no tiene ni papá ni mamá. Claro, además usted, claro, entonces ella viene pobrecita, pero mire, usted está creando recién a un adulto que se pone a mirar y dice, yo ¿por qué me pongo loco como mi mamá? ¿Y por qué soy un bebé adolorido? ¿Por qué? Entonces tiene que entender que los padres le dieron lo que pudieron, más no. Entonces eso usted lo comparte con su hijo y le cuenta lo que usted sufría. Y luego a la mamá tiene que decirle, yo comprendo de que gritas y te desesperas porque nunca has tenido nadie que te tolere. Porque una niña sin padre ni madre no hay quien la tolere y se tiene que comer sus gritos, que los va a sacar con los hijos. Vamos a seguir conversando, regresamos. Con nuestro programa
y conversando con don Alex. ¿Escuchó don Alex, no? Sí. Por Sí, eso, doctora. ahí hay que, los chicos tienen que entender cuál es la razón por la que usted ha perdido la paciencia, cuál es la razón que usted ha sido pues como Teodora, tienen que entender de que por qué la madre se altera, porque es una niña que nunca nadie le escuchó sus gritos cuando era pequeña, y entonces todo se ha quedado en su gargantita, y por eso ahora se pone como una loquita a gritar. Entonces, cuando empieza la familia, los padres a mirarse, entonces los chicos también. Y hay que decirle, tú, seguramente yo de chico te he gritado y ahora tú te pones como rebelde y te comprendo, pero no quiero que te rebeles contra mí, porque entonces de repente yo mañana te digo toma agua limpia y tú tomas agua sucia. Acá lo que importa es que hagas con tu persona lo que quisieras con un hijo. ¿Tú quisieras que tu hijo, si tienes 8 hijos, todos dejen la comida tirada? No. Que sirva, que lleven a comer, al plato a su cuarto, ¿no es cierto? Perdón, a la cocina, porque no eres bebé. Pero no ordenarle, sino hacerle entender que a nadie le gusta lavar platos, pero hay que hacerlo, porque si no tiene que hacerse lo otro, y él ya no es bebé. Al bebé le lavan el pañal, pero a él no. Entonces, explicándole bonito, con ternura, porque ¿no te parece, Eda? Efectivamente, las situaciones en realidad que nacen o surgen de la violencia, de la agresión, del maltrato, van a recibir respuestas de la misma manera. Y entonces los padres a veces preguntamos por qué se comporta así, por qué responde así, pero también habría que evaluar, como bien el señor Alex nos comenta, que él también reconoce esa agresividad con la que reacciona, y por eso es que frente a una violencia se responde también, ¿no es cierto?, con una violencia, con una agresión. Importante también, señor Alex, decirle, creo que hoy compartíamos que esta situación por la que atravesó su esposa de niña, este doble abandono en realidad, por el que usted nos comenta, de ambos padres, tiene una repercusión muy grande en las personas, y cuando esto lo sufren los niños o en una edad temprana, estos traumas que se forman en esta etapa, pues surgen luego con reacciones de agresión, de violencia, como la que de repente está ella exteriorizando en algunos momentos, cuando se refiere que ella pues se desespera y grita, ¿no?, a los hijos. Entonces, no para, digamos, exculparla, sino para ir comprendiendo, y de repente sería bueno que ella, usted también, pueda hablar con ella y la señora pueda escuchar el programa, y juntos poder ir analizando esas situaciones que vamos teniendo en el comportamiento y que son respuestas de la vida que hemos tenido en nuestra infancia, ¿no? Bueno, nada más, señor, y entonces de a poquitos ir hablando con él, explicándole, tú me debes tener mucha cólera y tienes razón, porque yo también odiaba a mi madre. Entonces, de esa manera es como ir entrando por un costadito del corazón de él, y esa es la mejor forma, que los hijos nos comprendan, que los padres les digamos lo que nosotros pasamos, ¿no? Doctora. Sí. Entonces, por lo que usted me está comentando, o sea, yo le voy a permitir perfectamente que él haga lo que él quiera. No, hay que explicarle bonito porque no. Mira, hijo, si yo te digo que tú laves tu plato, es porque tú lo que estás diciendo es yo lavo y ustedes lávenmelo. O sea, y nadie tiene por qué lavarte tus platos. A ti no te gustaría que yo comiera y te dijera lava mi plato. Entonces, usted lo que tiene que hacer es explicarle por qué. ¿Por qué es que usted quiere que él lave su plato? Porque si no, ¿quién se lo va a lavar? Si tú no lo lavas, nos estás obligando a que nosotros lo hagamos o a que tu mamá lo haga. Y entonces una manera de querernos también es evitar que tu madre esté trabajando, porque ella está cansada, cocina, etcétera. Explicándole, ¿no? Entonces, la manera de enseñar tolerancia al hijo es que que usted sea tolerante. No tiene que ser obedecer, hijo. Sería conveniente que laves tu plato, pero no en el momento, sino después. Usted puede ir a conversar con él a un café, a un restaurante, y le dice, yo quería conversar, hijo, contigo. Mira,
yo soy malhumorado, lo que quieras, no sé decirte y te grito, pero quizás no te he explicado por qué tienes que lavar tu plato. Porque claro, es diferente que a mí me explique mi padre a que él me lo diga molesto. Oye, pues, ¿quién te va a lavar tu plato? Ya, eso nomás ya el niño no entiende. Cuando el chico está asustado con miedo, el cerebro pensante no funciona. ¿Me entiende? Nosotros tenemos 3 cerebros. Para que el chico piense tiene que estar tranquilo. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Entonces, bueno, volver a comenzar otra vez con él, ¿no? ¿Qué otra cosa no le obedece según usted? Bueno, no tiene su cama, su cuarto lo tiene desordenado, su Bueno, mamá se lo hizo. ahí olvídese usted, olvídese. Porque de todas maneras esto va a demorar. Va a demorar. ¿Por qué? ¿Por qué va a demorar? Porque de todas maneras va a ocurrir que este chico tiene que acostumbrarse a tender la cama, pero tiene que hacerlo después, o a través de un proceso, porque de ahorita, de punta y porrazo, no lo va a hacer. Tiene que esperar un tiempo y decirle a él, mira, la verdad es que yo no, tú no quieres limpiar el cuarto. Yo sé que no quieres y yo te podría obligar a la fuerza, pero no, quiero que razones y yo creo que eso va a demorar, y bastante. Va a demorar, definitivamente que va a demorar. ¿Por qué? Porque este chico tiene una resistencia y los adolescentes por lo general tienen resistencia para obedecer. Y para limpiar el cuarto. Entonces dígale, bueno, tu cuarto está desordenado, tú quieres estar así sucio, ¿qué vamos a hacer? Pero tu mamá no te lo va a arreglar. ¿Usted qué quiere? ¿Que él arregle su cuarto porque le gusta el orden o usted quiere que lo obedezca? ¿Qué quiere usted? Bueno, las dos cosas. No. Usted tiene que querer no que lo obedezca, sino que arregle su cuarto porque ama la limpieza, ¿no? No, más que todo para que me obedezca, ¿no? Porque no, señor, acá lo que importa no es que lo obedezca, acá es lo de menos que lo obedezca. Acá lo que interesa, porque lo que interesa es que el chico sea limpio. Acá no interesa que el padre no tiene por qué que su preocupación no tiene que ser que haga la tarea, que ame la tarea. Tiene que ser que se lave los dientes, que ame los dientes, porque pase el tiempo y va a ser un cochino. Entonces acá, justamente por haber ordenado de esa manera, el chico se ha rebelado. Y yo creo que van a tener que aguantar lo de la limpieza del cuarto, y más bien no lo arreglen, hasta que él solito lo haga. Porque la gracia no es que le obedezca, y el día que usted no esté, ¿a quién no va a obedecer él? Si usted se muere mañana, ¿a quién va a obedecer? La palabra obedecer es feísima, sino que a usted Teodora lo ha hecho que obedezca, y usted está repitiendo lo mismo. ¿Qué mérito tiene que obedezca? El burro también le da un golpe y se voltea para un lado. Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que pasa es que la niña pequeñita me dice, pero ¿cómo Daniel sí, cómo yo no? Porque a veces, muchas veces yo tolero que la... No, mira, mi hijita, mira, ve. Por ejemplo, ¿qué cosa? Hoy día, a mí me exiges comer y a él no le dices nada. Papacito, mamacita, yo quiero que comas porque te hace bien. Te hace bien. No te preocupes de él. La comida te va a poner linda, rosada, preciosa. Olvídate de él. Tú te llamas Margarita y él se llama de otra cosa. Yo quiero que comas porque te vas a poner linda y muéstrele del internet una flaca feísima. Entonces, ¿así te quieres poner? Mira cómo está huesuda. Hay que dar razones. Al hijo no se le puede imponer nada. Ya acabó esa etapa. Hay que darle razones por las que tiene que hacerlo y bien bonito. Hay que decirle hacer la tarea es horrible. Yo tampoco quiero levantarme a trabajar, pero lo bonito es que me pagan y voy a tener platita para ustedes. Y lo bonito es hacer la tarea para ir al colegio tranquilo. Y no que el corazón te salte porque la profesora te puede llamar la atención. Es otro tipo de educación, ¿me entiende? Donde se le hace pensar
y donde ya usted no tiene que obedecerle porque es el rey, qué pena. Teodora lo pisó a usted. Ya usted no puede pisar porque Teodora estuvo equivocada. Porque mire usted, si usted sigue esta cadena, estos hijos a sus nietos, ¿cómo lo irán a tratar? Además, qué feo que le obedezcan porque usted es más grande y más viejo, qué feo. Es como que usted es el rey de los pitufos. Es como que yo voy a un nido y hago que me coronen Miss Mundo. Porque se asustan, qué feo, señor. Usted vale por su inteligencia, por su capacidad de convencer. ¿Usted en qué trabaja? Soy conductor. ¿Ah? Soy conductor. ¿Conductor? Y taxista, pues. De taxista, ¿no? Usted no les Claro. dice a los que suban, ¡suba, caramba! No, señor, buenas tardes. Habla bonito usted, ¿no? Así Claro. tiene que hablar con los hijos. Al hijo se le respeta. Sino que usted se ha venido colérico a la adultez porque su mamá pues le ha sacado el ancho y ahora usted quiere descargar. No, no. Su mamá estuvo equivocada. Esa señora estaba rayada. Y ha hecho que un niño como usted, que quiere repetir igual que su mami. Ya no, ya pasó esa etapa. Al hijo se le hace pensar. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, sí. Bueno, escuche el programa todos los días, ¿ya? Ya, doctora, ¿y cómo podría ayudarlo a mi hijo? Llámelo con por algunas terapias? llame por teléfono, ahorita le comunico con Fiorella por el interno y me llaman ustedes, toda la familia me llama y conversamos, ¿ya? Perfecto. Muy Gracias, bien, doctora. muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. Estamos regresando con nuestro programa de Frente y Sin Máscaras. Y, Eda, tenías un comentario sobre don Alex. Sí, efectivamente, veíamos que en realidad el señor Alex decía finalmente, bueno, ¿y cómo hago para poder llevar de repente a mi hijo una terapia, ¿no? Creo que en realidad él lo que tiene que hacer, él nos ha precisado que la reflexión que se tiene que hacer es que él tiene que darse cuenta que esta forma de obligar, de querer señalar a los hijos y sobre todo al mayor, que cumpla, que asuma un comportamiento que él quiere, que de repente, o sea, nadie niega que sea obvio, oportuno, bueno, sano, que el niño tienda la cama, que el niño coma en el comedor, etcétera. Pero eso tiene que hacerse desde enano. Y además hacerlo que el niño ame el orden y no es la forma los gritos. Exacto, y la práctica es lo que lleva más bien a una conducta que se puede hacer bajo un acto de responsabilidad, de deseo, de cariño, de querer, ¿no? Creo que esa insistencia el señor Alex evidencia que él tiene que darse cuenta que nada por obligación, como tú le decías, nada a la fuerza, nada forzado. Y lo último es que la niña, la de 7 años, decía que se quejaba, ¿no? ¿Por qué el hermano sí? Porque efectivamente, a ninguno de los dos, a ningún hijo hay que obligar, hay que, digamos, exigirle de esa manera, ¿no es cierto?, a hacer las cosas, sobre todo a asumir con responsabilidad el cuidado, la responsabilidad en las tareas, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que tiene que comprender don Alex es que él tiene que ser un excelente vendedor de ideas. Acá se pone en juego su capacidad, ¿no? Para poder él ser un buen vendedor de ideas. El convencimiento, ¿no? El convencimiento, así como se le tiene que convencer, ¿no? Porque no hay otra forma. Si es que le obedecen, usted pierde. ¿Por qué? Porque le obedecen, pero se llenan de rabia contra usted. Eso es terrible, ¿no? Y es solamente momentáneo, ¿no? Es en el momento, lo que dure ese sentimiento de miedo, de temor para cumplir con esa orden. Pasado ello, ¿qué va a suceder? El niño no va a poder continuar porque él se sujetó a ese miedo o temor de la orden del cumplimiento de la obligación. Y lo que queremos es que las personas y especialmente los niños vayan creciendo en asumir responsabilidades en los actos que van desarrollando en su vida, ¿no? Claro. Vamos a continuar con el programa, pero nos vamos a conversar ahorita con don Juan, 37 años, y nos llama de Tocache, de la selva, ¿no? Sí, don Juan, díganos por favor, qué gusto y un saludo enorme a toda la gente de Tocache. Díganos por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, díganos. Doctora,
quiero hacerlo una consultita, no sé en qué me puede ayudar. A ver. Mi problema es que cuando yo tengo una reunión o con cualquier familiar o en mi trabajo, me pongo un poco tenso, nervioso, cualquier cosa que yo sé, no puedo expresarme con facilidad. Mire, yo quiero decirle algo. Todas las emociones que tenemos los adultos son de la infancia, no hay nuevas. Esto quiere decir que cuando usted ha sido pequeño, ha tenido miedo o a padre o a madre. Y entonces ese miedo al padre o madre lo han hecho miedoso. Entonces el niño, por eso es tan perjudicial que los padres maltraten a los hijos, porque el niño se asusta. Y después el padre puede morirse, puede irse, pero el niño sale asustado frente al mundo. Entonces ese miedo que usted tiene no es de ahora, es de antes. Entonces, ¿por qué no nos cuenta cómo fue su historia de niño? ¿Con quién vivió usted, don Juan? ¿Cuántos hermanitos eran? Nosotros éramos 4 hermanos, pero desde que yo tenía uso de razón, mis padres vivían puro en problemas. ¿Usted era qué número de hijito era? Yo soy el número 3. El número 3. ¿Eran varones todos, mujeres? Y los 2 mayores son varones. Pero, ¿y usted también entonces? ¿Los 2 primeros varones y usted tercero también? Sí. O sea, ¿y en la cuarta hay solo una mujercita? Una sola mujer, sí. Ya. Entonces, ¿cómo era su papá de forma de ser? A ver, cuénteme, ¿cómo lo veía usted de niño? En cuanto a mi papá, como le digo, no, que más vivían en problemas, mi papá más se dedicaba a tomar, llegaba en las noches borracho, con mi mamá vivían puro... ¿Y cuando llegaba borracho, qué hacía en la casa? Como llegaba borracho, tenían problemas, empezaban la discusión, o sea, ¿qué decía él? ¿Se ponía celoso? ¿La acusaba a su mamá de tramposa, de sucia, de qué? Eso justo, lo acusaba que estaba con otro hombre. Claro, pero también vamos a investigar algo, ¿ya? Porque usted ya no es un niño, ya usted tiene que meter cerebro a cada cosa. Su padre, desde niño, probablemente nunca fue dueño de la madre, quizás hubieron hermanos. Entonces él se sentía un cornudo, él sentía que entre él y la madre había otro, puede ser el hermano, el padre, y entonces él vivía con ese tercero. No era él y su mamá, sino había un triángulo, había otro. Entonces, como él venía con eso, a la hora que se relaciona con su mamá, él ya ve al otro ahí, ve al otro que veía desde niño. Entonces, eso entiéndalo, así como usted ha venido asustado a la adultez o a la adolescencia, porque en su casa lo asustaron, su papá ya vino pensando que había otro hombre, qué terrible, y lo sentiría de verdad, porque el niño siente que el hermano está con la madre o el papá, y él se siente un cornudo y se muere de cólera. Entonces, ¿y su mamá qué carácter tenía? Y también tenía un carácter fuerte, ¿no? Más que todo yo tengo las cosas que me acuerdo es que mi madre siempre me golpeaba, ¿no? Claro, agarraba. Su mamá era una niña enloquecida. Quería que usted fuera limpio y como no era limpio se loqueaba. Porque cuando la gente dice yo me portaba mal, por eso me pegaba, es falso de toda falsedad. Porque hay mujeres que su hijo se porta mal y tienen paciencia. Acá no. La madre quería que fuera limpio, no lo era, ¡pum!, le pegaba. No tenía un espacio para pensar y decir, caramba, mi hijo está sucio, ¿cómo haré? No, solo golpe porque se llenaba de cólera. Entonces usted ha venido aterrorizado con esa madre y sigue con el miedo y el odio con ella, porque cuando usted sale a la calle y usted se queda o va a una reunión y está silencioso, temeroso, es porque cree que le van a hacer daño. Y esa agresión que lo hace tener miedo, está en su cabeza. Ahí está guardada en la cabeza suya todo el odio contra la madre. Y entonces usted a todos, si viene acá a la radio y me ve con la doctora Eda,
Usted nos tiene miedo como si fuéramos unas malditas. Y es que en su cabeza está la rabia. Usted tiene el odio contra la madre y la ve a la madre en todas partes. Entonces, lo primero para curarse, respirar y decir, ese miedo que tengo a la gente es de niño, es a mi mamá, y el tiempo ya pasó. Esa es la manera de ir mirando la emoción y sacándola del presente. ¿Me dejo entender? No. Sí, doctora, sí, gracias. Entonces, eso tiene que hacer. ¿Qué dices? Acá la doctora le va a decir algo. Sí, Juan, tú te das cuenta que estas situaciones de miedo, de temor, de incomodidad, que se suceden justamente cuando tú estás en un colectivo, ¿no? O sea, en un grupo, en un espacio con otras personas. Sí. Cuando tengo reunión, porque yo soy técnico, trabajo y tengo grupos, ¿no? Con mis colegas, quiero hablar o quiero opinar algo, tengo algún temor que alguien de repente... Esa alguien es su mamá de la infancia. Se da cuenta, Juan, efectivamente. Es ahí cuando, en realidad, los traumas de la infancia surgen cuando uno es joven, es adulto, en el momento en el que más uno siente de repente una mayor seguridad, ¿no? Es cuando le surgen estos traumas de la infancia, estos dolores, estas afectaciones que hemos sufrido cuando niños, y entonces tienen reacciones obviamente distintas. En este caso usted lo expresa con estos miedos y temores como de aquel niño que usted fue y tenía terror, y en este caso una de las situaciones que usted afrontaba del miedo y del terror es respecto a la madre, ¿no? Que usted nos refiere, tenía carácter fuerte y era violenta. Entonces se da cuenta ahora, Juan, que ese comportamiento no es de ahora, que es de la infancia, era cuando Juan tenía 6, 7 de repente años, y que hoy tiene que darse cuenta que ese temor surge de ahí y hay que identificar. Una vez identificado, pues usted va a decir, bueno, entonces ya Juan de 37 años, que es hoy, no se da cuenta que ese es el temor de la infancia, y hoy ya ya cada vez lo va a no atemorizar, porque sabe que ese era el sentimiento que tenía cuando niño. Sabe, mire, cómo se da el fenómeno. Usted tiene miedo, y en el miedo está en un tipo de cerebro, en el cerebro medio. Pero si usted sale y dice, ¿por qué me da miedo? ¿Qué me pasa? Usted empieza a pensar, está saliendo del cerebro del miedo y sale. Entonces ya no va a tener miedo, porque lo único que termina con la emoción es el pensamiento. Usted dice, ¿qué me está pasando? ¿Qué me pasa? Este miedo no es acá, no me va a pasar nada. Este miedo es de mi mamá. Mientras usted piensa, es como que ya salió del fango, de una laguna fangosa, y ya empezó a pensar. Y cuando uno empieza a pensar, la emoción se desaparece, ¿me entiende? Sí. Eso va a ser, y quiero que haga como ejercicio eso, y nos llame la próxima semana para ver cómo ha ido, ¿ya? Ya, doctora, muy bien, pero espero que nos llame para ver cómo le ha ido. Yo he estado feliz de estar con ustedes. Quería recordarles que el día jueves, tenemos el taller para crecer con la doctora Esther Bojorquez, para toda la gente. Es un taller grupal lindísimo, terapéutico, y también pueden pedir ustedes sus citas con la doctora Beatriz Suárez, que ella hace constelación familiar, que es una sesión nomás para borrar los rencores con madre, padre, con los ancestros, con los abuelos. Ayuda muchísimo. Yo he estado feliz de estar con ustedes. Estamos en Benavides 1262, en la Clínica de las Emociones, y tengo mi consultorio en José Pereira 376, en Los Olivos, a la altura de la cuadra 4 de Izaguirre, junto al Colegio Champañá. Gracias, Edita, por estar con nosotros. Gracias a Fiorella, que es mi productora. Gracias a Carlitos Salvatierra, que está en los controles. Y bueno, un abrazo de Carmen González, y no se mueva, porque viene Richard Cortés con la rotativa del aire y trae noticias sumamente importantes. Permiso. Hasta aquí, De Frente y Sin Máscaras. Nos encontramos nuevamente mañana a las 9 de la noche.